Pero al ir, Señor, al pie de la cruz, tu palabra dice en San Juan 6:37, el que viene a mí no le echo fuera. En este momento queremos ir al pie de la cruz. Queremos conocer tu palabra, queremos conocerle a usted. Y queremos, Señor, en este momento estudiar lo que usted hizo en la cruz del Calvario para nuestro beneficio. Quédate con cada uno de mis hermanos y de nuestros amigos que nos están viendo. Y que sea el Espíritu Santo que nos dirija en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Usted y yo, hermanos, ya caminamos por ese sendero que Jesús ha caminado para llegar a la cruz. Yo pregunto, ¿Jesús sufrió para llegar a esa cruz? Tuvo que ser burlado, tuvo que ser escupido. E incluso, hermanos, Jesús tuvo que pasar durante sus 3 años de ministerio en esta tierra sufrimientos. La gente lo odiaba, la gente le criticaba. A los suyos vino, dice la palabra de Dios, y no le recibieron, no le reconocieron. En la lección que estuvimos estudiando, hermanos, dice claramente que se compara la historia al libro de Job. Cuando Job, hermanos queridos, tenía todo, tenía todas las riquezas, ¿quién no le hacía caso? Porque era el gran Job. Era aquel que tenía dinero. Era aquel hombre que ayudaba a toda la gente. Tenía muchos amigos. Sus familiares le amaban. Pero cuando Job, hermanos, cayó en esa gran enfermedad terrible y quedó, hermanos, solo, yo pregunto, ¿quién estaba con él? No había nadie. Hasta su misma esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Pero cuando Job tenía dinero, ¿quién no lo quería? Todo el mundo, hermano querido. Cuando usted tiene dinero, todo el mundo lo quiere. Pero cuando no tiene dinero, la gente lo aprecia. Pues en ese momento, cuando Job era un hombre rico, hermanos, era un tipo de Jesús. Jesús estaba en el cielo con toda su riqueza. Pero los judíos, hermanos, esperaban que Jesús viniera como un rey de reyes, para que los pudiera libertar del yugo romano. Ya lo querían coronar, hermanos, durante su ministerio, lo querían coronar. Sin embargo, él se corría para que no lo coronaran. E incluso los discípulos, antes de que Jesús fuera al cielo, le dijeron, Señor, ¿cuándo restaurarás tu reino? ¿En dónde? Los discípulos no estaban pensando en el cielo. Ellos estaban pensando en un reino terrenal. Sin embargo, Jesús estaba pensando en un reino ¿qué? Celestial. Y Jesús les dijo, a ustedes no les toca saber las fechas ni los tiempos. Hermanos queridos, cuando vemos a Jesús entonces colgado en ese madero, y nosotros vemos el gran sacrificio que ha hecho por usted y por mí, lamentablemente muchas personas no valoran lo que Cristo ha hecho en esa cruz por el ser humano. Es por eso, hermanos queridos, que en esta hora yo puedo decir que Jesús es un Dios que te ama y te perdona. Jesús no es como nosotros que ahorita perdonamos y al rato ya estamos reclamando. Jesús es un Dios que perdona, pero también, hermano, te ama. Y por eso te perdona, porque te ama. Es importante entender cuánto Dios nos ama de acuerdo a San Juan 3:16. Y saben, hermanos, que lo que se resume en San Juan 3:16 es un resumen del Evangelio. Porque ahí se centra el Evangelio de salvación en San Juan 3:16. San Juan 3:16 es el centro del Evangelio eterno y de salvación para cada uno de nosotros. Y todo aquel que quiera entender el Evangelio de salvación tiene que leer San Juan 3:16. Pero vamos a ir a los pies de la cruz. En San Lucas capítulo 23, versículo 33 al 34. San Lucas capítulo 23, 33 al 34.
Si San Juan 3:16 es un resumen del Evangelio, pues vamos a ir al pie de la cruz, utilizando este texto de San Juan 3:16, viendo ese gran amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice la Biblia, versículo 33, cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Verso 34. Y Jesús dijo, Padre, perdónalos. ¿Qué dijo Jesús, hermanos? ¿Dónde estaba Jesús cuando Él dijo esas palabras? Estaba en la cruz, hermanos queridos, estaba sufriendo. Y Jesús dijo, viendo a toda la humanidad, muchas veces cuando nosotros, hermanos, nos imaginamos un púlpito para predicar el Evangelio, ¿saben cuál fue el mejor público y el mejor púlpito donde Jesús predicó el Evangelio de salvación? Fue en esa cruz del Calvario. Ahí estaba Jesús crucificado. Ahí estaba Jesús, el gran predicador del Evangelio. La cruz, hermanos, era el púlpito. Y este mundo eran los oidores. Y cuando los hombres, los soldados romanos estaban ahí y habían crucificado a Jesús, cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ahí nosotros podemos notar el gran amor de Jesús. Jesús orando por gente que no debía orar. Jesús orando por sus enemigos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron sus vestidos y echaron suerte. Hermanos queridos, en la primera palabra hay 3 acciones de Jesús. ¿Cuáles son esas 3 acciones de Jesús? Número 1, una oración. Yo pregunto en esta hora, ¿será que la vida de Jesús durante su ministerio era una vida de oración? La cruz no le impidió a Jesús que dejara de orar. El sufrimiento que estaba pasando Jesús en la cruz no le impidió que no orara. Al contrario, en ese sufrimiento, en ese sacrificio expiatorio que Jesús estaba haciendo en la cruz, Jesús todavía seguía orando por su prójimo. Hermanos queridos, ¿cuándo es cuando usted y yo tenemos que orar? Tenemos que orar en las buenas y también en las malas. En momentos que usted y yo estemos pasando, momentos difíciles que usted y yo estemos pasando en nuestra vida, es en ese momento cuando nosotros tenemos que caer de rodillas y decirle, Señor, aquí estoy al pie de la cruz. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Jesús predicó el Evangelio eterno desde la cruz. Y la primera expresión que encontramos ahí, hermanos, es que Jesús oró. Que nada en este mundo le impida dejar de orar. Que ni el sufrimiento, ni la enfermedad, ni nada que usted esté pasando en este momento le impida orar. Número 2, un ruego. Y aquí encontramos nosotros, hermanos, que Jesús dijo, perdónalos porque no saben qué, lo que hacen. Muchas veces nosotros decimos, por culpa de tal persona yo estoy sufriendo así. No, hermanos, Jesús no culpó, ¿verdad que no? Jesús hubiera dicho, yo estoy, Señor, colgado en esta cruz. Pero ¿por culpa de quién? Por culpa de los pecadores, de los seres humanos. Jesús hubiera podido haber dicho, ¿para qué vine a este mundo si el ser humano pecó? Dios les había advertido que si pecaban morirían, así que mueran. Pero Jesús, hermanos, en esa oración que hizo en la cruz del Calvario, también Él oró e hizo un ruego por cada uno de nosotros. Número 3, también Jesús hizo ahí, queridos hermanos, una apelación a su Padre. No saben lo que hacen. En pocas palabras, hermanos queridos, a veces en nuestro sufrimiento, en nuestro pesar que estamos pasando en este momento,
Muchas veces nosotros a veces decimos al Señor, Señor, ya no quiero seguir adelante porque siento que no estás conmigo. Pero no, hermanos. Yo pregunto, ahí donde Jesús estaba sufriendo en esa cruz, ¿su Padre estaba con él? Jesús nunca lo abandonó. Dios nunca abandonó a su Hijo. Siempre estuvo al tanto de él. ¿Por qué? Porque Jesús siempre tenía una comunión diaria con Jesús por medio de la oración. Podemos notar entonces, hermano, que orar es platicar ¿con quién? Es platicar con Dios. Pero ¿cuál es la importancia de la oración que Jesús hizo en esa cruz? Hermanos queridos, Jesús murió como vivió. Jesús, hermanos, mantuvo una vida de oración y de relación con el Padre. Él vivió una vida de oración. ¿Y cómo murió Jesús? Orando. Durante toda su vida oró. Y en la hora de su muerte también oró. Su vida fue una vida de permanente oración. Un ejemplo en el desierto. La agonía, tortura de la cruz, hermanos queridos, no le desanimó a Jesús el ejercicio de la oración. Podemos decir entonces que Jesús murió como vivió, una vida de oración. Eso es lo que le fortalecía. Por eso podemos decir, hermanos, que Jesús, cuando estaba allá en la cruz, podemos verlo allá clavado. Sus manos estaban clavadas. Y durante su ministerio Jesús anduvo haciendo bienes ¿con qué, hermanos? Con sus manos. Pero ahora Jesús allá en la cruz, ¿qué podía hacer con sus manos? Jesús, hermanos, con sus manos clavadas allá en la cruz, ya no puede extenderlas al necesitado. Pero ¿saben qué puede hacer Jesús? Puede orar por ese necesitado. Sus pies, hermanos queridos, están también clavados allá en la cruz. Jesús ya no puede correr a buscar al pecador, pero ¿saben qué puede hacer por el pecador? Orar. Jesús, clavado allá en esa cruz, ya no puede enseñar a sus discípulos. Pero ¿saben qué sí puede hacer Jesús? Orar por sus discípulos. Puede llegar el momento, queridos hermanos, que ya no podamos hacer grandes cosas. Puede llegar el momento en que tú envejezcas. Puede llegar el momento en que tú, por algún accidente, te quiten tus piernas, tus manos. Pero que eso, hermano querido, no te impida dejar de comunicarte con Dios por medio de la oración. Quizás algún día no tengas tus manos, no tengas tus pies, quizás ya no puedas enseñar, pero desde allá donde tú estás, tú puedes orar. Tal como lo hizo Jesús. La oración Padre. ¿Saben, hermanos queridos, que Padre es una palabra dulce, saturada de ternura, confianza y seguridad? Yo pregunto a los jóvenes que están aquí, ¿le pueden decir a ustedes Padre a cualquier persona? No le pueden decir Padre a cualquier persona. ¿Por qué? Porque ustedes no le tienen confianza y no tienen seguridad a esa persona. Pero a sus padres sí. Por eso, hermanos queridos, ningún profeta del Antiguo Testamento, ningún sacerdote o escritor del Antiguo Testamento llamó a Dios Padre como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y si ningún profeta, ningún rey, ningún sacerdote, ningún escritor del Antiguo Testamento llamó Padre a Dios, nosotros tenemos la oportunidad de llamarle como Abba Padre, papito en el sentido más tierno. Yo pregunto aquí a los padres, ¿cómo se sienten ustedes cuando sus padres le dicen papito? Yo a mis papás nunca me acostumbré a decirles papito, ni mamá, ni papá. ¿Saben cómo me acostumbré a decirles? Pamá.
pa y ma. Ellos nunca han escuchado de mis labios que yo les diga papito, mamita, no. Pero hermanos queridos, a veces no son las palabras, son las acciones que usted hace para que una persona se pueda sentir bien. Jesús hace un reclamo de su deidad, de su aflicción y de su procedencia. De Él, hermanos queridos, de Jesús podemos aprender que tenemos acceso al Padre Celestial el momento y en la hora que usted quiera. No necesitamos ir con un sacerdote, no necesitamos ir con nadie más que solamente ir al Padre para que Él pueda socorrernos. Porque Jesús nos dejó abierto ese camino para que usted y yo pudiésemos ir directamente al Padre y decir como Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por medio de Jesús podemos llegar al Padre. Por eso, hermanos queridos, cuando nosotros aprendemos que tenemos acceso al Padre por medio de Jesucristo, el Padre entonces escucha el calvario de nuestras vidas, escucha nuestras miserias que estamos pasando, escucha nuestras preocupaciones. Jesús escucha nuestras vergüenzas, nuestras tragedias. Jesús está dispuesto a escucharte a ti, así como el Padre lo escuchó a Él. Y no importa por cuál situación estés pasando, lo único que tenemos que ir, o lo único que tenemos que hacer es ir al Padre Celestial por medio de Jesucristo. No tengas miedo de comunicarte con Jesús. No tengas miedo de decirle al Señor: Señor Jesús, hoy no quiero orar. Ya estás orando. No tengas miedo de contarle tus problemas. Y saben, hermanos queridos, que el ser humano falla. El ser humano aquí le entra y le sale por acá. Pero Jesús no es así. Jesús es fiel en todo lo que hace. Es nuestro mejor amigo. Es en Él en quien tenemos que confiar. Por eso, hermanos queridos, cuando vemos el ruego de Jesús, podemos notar que Él pidió por sus enemigos. La pregunta en esta hora es: ¿cómo orarías tú si estuvieras clavado en la cruz del Calvario? ¿Cómo orarías tú? Y tus enemigos te estuvieran escupiendo el rostro y te colocasen una corona de espinas y se burlaran de ti. ¿Cómo orarías tú? Reflexionemos en esa pregunta. ¿Cómo reflexionarías tú si estuvieras colgado en esa cruz? ¿Orarías por esas personas que te están haciendo daño? ¿Cómo orarías si te caes de un edificio de unos 20, 30, 40 pisos porque alguien te empujó? ¿Cuál sería tu oración? ¿O cuál sería tu oración si algún hermano o hermana aquí te tratara malísimo? ¿Cuál sería tu oración? Hermanos queridos, amigos, Jesús no oró por sus amigos. Jesús ahí en esa cruz del Calvario no oró ni siquiera por su madre, no oró ni siquiera por sus discípulos, no oró por sus seguidores. ¿Saben por quién oró Jesús ahí en la cruz del Calvario? Hermanos queridos, Jesús oró por sus enemigos. Por eso cuando vamos al pie de la cruz, nosotros podemos notar ese gran amor que Cristo tenía para la humanidad. La vida de Jesús y la vida cristiana, hermanas, no es una imposición de deberes. El perdón es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos perdonados por Jesús, lo único que nosotros queremos hacer es obedecer a Jesús por amor, no porque tenemos un deber de obedecerle. No es porque Jesús te imponga un deber para que tú obedezcas, no, sino que nuestra obediencia nace espontáneamente y le decimos al Señor Jesús: cuando veo al pie de la cruz,
Cuando veo a Jesús que estuvo colgado en esa cruz, muriendo por mis pecados, ahora, Señor, me nace de mi corazón decirte, Señor, perdóname también a mí. Si tú oraste por tus enemigos, ahora nosotros podemos decir al Señor, Señor, también tú oraste por mí y me perdonaste. El secreto de una vida feliz, hermanos queridos, es el perdón. Una persona no puede vivir feliz si no ha perdonado, porque cada vez que se vea con esa persona de frente, se va a sentir mal. Así que si tú quieres vivir una vida feliz, lo primero que tienes que hacer es perdonar a tus enemigos. Jesús ahí en esa cruz, Él perdonó ¿a quiénes? A sus enemigos. El secreto de un sueño tranquilo en tu cama es que tú perdones. El secreto para no vivir atormentado el resto de tu vida. Ya cuando tú estés ahí tirado en cama, decir, ya por señas, que quieres perdonar a una persona cuando estás en tu lecho de muerte. Si Dios te da la oportunidad, que bueno, y si no, yo recordaba las palabras de una persona que decía, yo no perdono a esta persona ni aunque esté muerta. Ni aún muerta lo perdonaría. Hermanos queridos, el secreto para no llenar los consultorios médicos es el perdón también. Tantas personas sufren, hermanos, de trastornos mentales. ¿Por qué? Porque nunca pudieron perdonar. Porque el papá y la mamá se fueron de este mundo, murieron y se quedaron con eso de que nunca los amó. El hijo queda triste, queda trastornado mentalmente porque siente esa pesada carga de que nunca perdonó a sus padres. Se queda con ese remordimiento de que ni siquiera va al cementerio, ni siquiera a verlos, porque siente ese remordimiento. El secreto para mirar con los ojos limpios es el perdón, hermanos queridos. El secreto para vivir largos días y morir en paz es el perdón, tal como lo hizo Jesús allá en la cruz del Calvario. Durante toda su vida Jesús perdonó a sus enemigos, pero en la cruz del Calvario Él oró y le pidió al Padre que también perdonara a sus enemigos. Yo no sé si entre nosotros, hermanos, hoy necesitamos perdonarnos los unos a los otros. Yo no sé si cuando usted entra por la puerta del templo, usted ve a una persona e incluso ni siquiera puede ver a esa persona porque andan todavía en una riña, andan en un pleito. Tú no vas a estar tranquilo sentado aquí escuchando la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí nos hemos fallado en el pasado, de que te ofendí y nunca te pedí disculpas. Hermanos queridos, si alguno de los que estamos aquí hemos tenido algún roce, algún problema con algún hermano, este mensaje, hermanos, nos enseña que cuando vamos al pie de la cruz, Jesús nos enseña a perdonar a nuestros enemigos. Así que si tú estás enojado con alguien, sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, el Señor te invita a que tú lo perdones, a que tú vayas y le pidas disculpa y ores por esa persona, porque si no tu vida va a ser una vida infeliz, una vida difícil. El Señor nos invita a perdonar, hermanos queridos. Yo pregunto, ¿cuántos vamos a perdonar? El Señor te invita a perdonar. Miren, hermanos queridos, a diferencia del perdón, ¿qué es lo que nos trae el odio? Yo no sé si entre nosotros nos odiamos, no lo sé. Yo no sé si entre nosotros nos caemos mal, yo no sé. Pero no debería suceder eso. Hermanos queridos, entre nosotros no debe haber odio, debe haber perdón. Por eso, el odio es la fórmula para autodestruirse. Hermanos queridos, cuando nosotros odiamos a una persona, no destruyes a esa persona.
A ver, nosotros decimos, yo odio a esa persona y quiero que lo sepa que lo odio. No, déjame decirte que a esa persona no le haces ni roncha. El odio te destruye a ti mismo. El odio te trae desesperación. El odio incluso, hermanos queridos, te trae úlceras gástricas. Y a veces nosotros decimos, por comer grasa, por comer tales cosas, yo tengo hipertensión arterial. No, hermanos queridos. Cuando nosotros odiamos con toda el alma a un hermano, hermana o familiar, también nos crea lo que es la hipertensión arterial. ¿Se dan cuenta cómo el odio te va destruyendo a ti? ¿Verdad que no destruye a la persona, al prójimo? Te destruye a ti. No solamente, hermanos, el odio te trae o te causa depresión. El odio te causa también insomnio. Hay personas que odian tanto a su familiar, a su esposo, a sus hijos, a los hermanos de la iglesia, que no pueden dormir en la noche porque tienen ese pensamiento de odio. Hermanos queridos, el odio nos causa angustia, nos causa amargura. Y saben, hermanos queridos, que cuando nosotros odiamos, ni una persona quiere acercarse a nosotros. ¿Por qué? Porque dicen, qué enojón ese hermano, ¿quién se le va a acercar? No, hombre, bien pleitista que es esta hermana, ¿cómo me voy a acercar a ella? Miren, hermanos, cuando una persona odia, nadie se le acerca. Toda la gente que se aleja. ¿Y sabes qué? No te acerques a esa persona porque es peligrosa. Odia a todo mundo. Hermanos queridos, podemos nosotros notar que Jesús nos dio el secreto para una vida feliz. ¿Y cuál es ese secreto para una vida feliz? Perdonar. Yo no sé a quién tengas tú que perdonar. Yo no sé a quién vas a ir a visitar ahorita saliendo de aquí y decirle, ¿sabes qué? Discúlpame, perdóname, te he fallado. Yo no lo sé. Pero mientras tú y yo no lo hagamos, vamos a vivir una vida infeliz. ¿Cómo te sientes cuando perdonas? A ver, ¿quién ha experimentado el perdón? A ver, yo no he experimentado el perdón. ¿Y cómo se siente cuando nos sentimos disculpados y perdonados? ¿Cómo nos sentimos? Decimos, ahora siento una paz en mi corazón. Porque el perdón te trae paz. Ese es el secreto, hermanos queridos. Vamos con la apelación que Jesús hizo. Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, hermanos queridos. Jesús tenía toda la razón para pedir sobre sus acusadores. Jesús tenía toda la razón de reaccionar de una manera vengativa, pero no lo hizo. Pero nosotros, hermanos, le pidamos a Dios que al ver al pie de la cruz podamos ser como Jesús, que cuando alguien nos hace daño, nosotros no debemos de responder lo mismo. Pero muchas veces, como no hemos ido al pie de la cruz donde Jesús estaba colgado, muchas veces cuando alguien nos hace daño a nosotros, respondemos también con el mismo daño. Hermanos, ¿tenía Jesús toda la razón para pedir negativamente a esas personas? Jesús hubiera dicho, Padre, pues envía un fuerte terremoto. Padre, quítales el aire por un momento y a ver qué hacen. Jesús hubiera podido haber dicho eso. Pero saben, hermanos, Jesús no lo hizo. No lo hizo. Aún, hermanos queridos, cuando nosotros vemos que uno de sus discípulos le niega a Jesús, no pidió negativamente por ese discípulo. ¿Qué pasa cuando alguien te niega? Nos imaginemos que aquí nuestra esposa o nuestro esposo supiéramos de que nos anda negando. ¿Él es tu esposo? No, él es mi amigo. Imagínense que yo me sintiera así, o hermano Adolfo, como lo hizo Abraham, es mi hermana. ¿Cómo reaccionaría usted? Sin embargo, a Jesús lo negaron.
Pero él no actuó negativamente. Hermanos, otra persona le traiciona. ¿Cómo se siente usted cuando lo traicionan? Yo te di mi confianza, yo te conté todo y ahora todo el mundo lo sabe. ¿Cómo reaccionas tú a eso? Sin embargo, hermanos queridos, a Jesús lo traicionaron, y no solamente lo traicionaron, lo vendieron. Así como vendieron a José. ¿Cómo reaccionaría usted que lo vendieran? Además de eso, las acusaciones que se le formularon a Jesús fueron acusaciones inventadas. De todo lo que le acusaron a Jesús, los judíos, todo eso era falso. ¿Qué pasa cuando te levantan falso a ti? ¿Cómo reaccionarías que alguien te venga a levantar un falso testimonio? La ley judía fue violada 30 veces. Antes de ser hallado culpable, a Jesús ya lo estaban sentenciando. Es más, ni siquiera lo juzgaron. Jesús, hermanos queridos, sus derechos de ciudadano fueron violados y fueron ignorados. Su trabajo social que Jesús había hecho en medio de toda la gente y su historial limpio que tenía no fue tomado en cuenta en ese momento. Jesús, hermanos, estaba colgado en esa cruz injustamente. Injustamente. Pero Jesús sabía el gran plan de salvación que tenía para cada uno de nosotros, que era venir a este mundo y morir por cada uno de los que estamos aquí presentes y de los amigos que nos están viendo. Hermanos queridos, Jesús nos amó tanto que murió por ti y murió por mí. ¿Lo crees, hermano? Nos perdonó, hermanos queridos, aunque merecíamos morir. Nos dio la vida eterna aunque merecíamos, hermanos, como dice Romanos 6:23, merecíamos morir. Y es por eso que Jesús, estando en esa cruz, Él quiere que tú seas feliz a su lado, como lo fue el ladrón. Y el ladrón representa a todos aquellos que llegan a entender que son pecadores y que necesitan la gracia salvadora de Jesús. Como el pecador, hoy podemos decir: Señor, perdona mis pecados y acuérdate de mí cuando vengas en el reino de los cielos. El que a mí viene, dice Jesús, no le echo fuera. La pregunta en esta hora, hermanos queridos: ¿quieres venir hoy al pie de la cruz? ¿Quieres venir hoy a Jesús? El Señor hoy te está invitando a que le aceptes como tu Salvador. El Señor te ama tanto que murió por ti y murió por mí, que lo único que Él quiere es que nos salvemos. Pregunto en esta hora: ¿vas a tomar tu decisión hoy de aceptar a Jesús como tu Salvador? Si nuestros amigos que nos están viendo aún no han aceptado a Jesús como su Salvador, no han ido a los pies de la cruz, hoy es el momento de ir a Jesús. Es el momento de entregar nuestra vida para que cuando Él venga en el reino de los cielos podamos ir con Cristo a esas mansiones que nos tiene preparadas. ¿Quieres tomar tu decisión hoy, querido amigo, de entregar tu vida a Jesús? Hermanos queridos que están aquí, ¿quieren acercarse a los pies de la cruz? Vamos a colocarnos en pie y juntos vamos a entonar, hermanos queridos, un himno. Muy bien, el himno que anotaron en el programa, ¿cuál es? Haroldito, el himno del programa, himno final. Muy bien, vamos a colocarnos en pie, hermanos, ahí donde ustedes están, amigos y hermanos. Vamos a colocarnos en pie también. 147. Vamos a cantar este hermoso himno, 147, y vamos a darle gracias a nuestro Dios por la salvación.
Muy bien, hermanos queridos, vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude a perdonar, que nos ayude a amarnos los unos a los otros. Hermanos queridos, somos imperfectos y fallamos, pero también hay que reconocer que también podemos perdonar a los que nos ofenden. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta mañana te damos gracias porque al ir al pie de la cruz podamos, Señor, o podemos entender el gran sacrificio que usted hizo por cada uno de nosotros. Podemos entender, Señor, que el púlpito más grande fue la cruz, que el predicador más grande fue Jesús, y que las palabras que usted dijo en ese momento fueron palabras que nos enseñan a nosotros a poder perdonar también a nuestros enemigos, a poder amarlos, a poder respetarlos, Señor. Ayúdanos, Padre, que si alguno de los presentes, si alguno de nuestros hermanos vivimos con ese sentimiento de odio, al escuchar, Señor, tu palabra e ir al pie de la cruz, podamos entender que solamente podemos vivir una vida tranquila y podemos morir felizmente si vamos y perdonamos. En esta mañana, Señor, perdónanos también a cada uno de los presentes. Y ayúdanos, Señor, que si entre nosotros ha habido algún detalle, algún roce, ayúdanos, Señor, a poder perdonarnos. Para que de esa manera como iglesia podamos seguir adelante amándonos los unos a los otros. Y si es que hemos ofendido a otras personas, Señor, permite que usted nos dé la vida y la oportunidad para ir y también hacer las paces con ellos. Y de esa manera sentir la paz en nuestros corazones. Hoy, Señor, en esta mañana, si alguno de nuestros amigos están viendo este video, Padre, perdónales también sus pecados. Y si ellos han tomado su decisión de entregar su vida a usted, Señor, recíbelos como tu Hijo. Para que de esa manera, Padre, ellos puedan sentir esa paz en sus corazones y un día no muy tarde puedan ir al reino de los cielos juntamente con nosotros. Rogamos también por nuestros hermanos que quizás se han separado de nuestra iglesia, se han separado de tus caminos, pero que están viendo, Señor, este mensaje. Ayúdales, Señor, tócales sus corazones para que puedan volver en sí y puedan llegar a los pies de Cristo y puedan una vez más entregar su vida a usted. Tráelos, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu. En esta mañana hemos de irnos a nuestros hogares, Señor. Permite que tus santos ángeles nos acompañen y tu Santo Espíritu vaya con nosotros. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, por enseñarnos en esta hora, en esta mañana, que lo más lindo, Señor, pero lo más difícil es perdonar a nuestros enemigos. Pero en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo lo vamos a lograr hacer. Padre, quédate pues con nosotros el resto de este día santo. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos queridos, estamos invitados para la tarde. Estamos comenzando, hermano Haroldo, a las 4:30. Muy bien. Y están invitados cada uno de ustedes y también los amigos que nos estuvieron sintonizando en esta mañana. Así que Dios les bendiga y que pasen un feliz sábado. Amén.